Bienvenidos a un encuentro muy especial en Redacción Médica. Hoy no hablamos de la urgencia del día a día, sino que hablamos de la perspectiva que da la experiencia. Nos centramos en el Consejo Asesor de SEDISA, el órgano que guarda la memoria, la ética y la visión estratégica de la gestión sanitaria en España. Para ello nos acompañan su presidente, Mariano Guerrero, su vicepresidente, José Manuel González, y tres miembros destacados de este consejo, como son José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, José Antonio Moreno, expresidente de GISA Consulting, y Paloma Alonso, consejera delegada de Globe Salud Consultores SL. Todos ellos son perfiles que han construido lo que hoy conocemos como gestión sanitaria y que siguen trabajando para guiar a las nuevas generaciones de directivos y directivas de la salud. Analizaremos con ellos cómo ha evolucionado la profesión, qué valores son innegociables y cuál es el legado que dejan para el futuro del sistema. Sin más preámbulo, vamos a empezar el debate. Os doy la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos en este día. Vamos a empezar con un bloque llamado la evolución de la gestión sanitaria. Queremos preguntar a Mariano Guerrero, aquí a mi derecha sentado, desde su experiencia acumulada, ¿cuál ha sido la transformación más radical que ha vivido la figura del gerente en las últimas décadas? En primer lugar, muchísimas gracias a Redacción Médica por permitirnos estar aquí y a SEDISA también, tanto al presidente como al presidente de la Fundación en SEDISA. A lo largo de los últimos años, y diríamos de las varias últimas décadas, ha habido dos o tres cuestiones que son importantes resaltar. La primera es que la formación de los gestores sanitarios ha mejorado de una forma muy importante. Otra cuestión es que, y lo tendremos en el debate, es que las organizaciones sanitarias han estado a la altura que deberían de estar para tener estos directivos tan bien formados. Esa es una cuestión. La segunda cuestión que a mí me emociona es la gran incorporación de mujeres al mundo de la gestión sanitaria. Cuando yo empecé, hace ya 4 décadas, había muy pocas mujeres. Es verdad que había algunas mujeres muy emblemáticas y que todos admirábamos. Permítanme que mencione a Eloísa Bernal y a Elvira Gilera, de aquella época. Sin embargo, es verdad que hay cosas que no han cambiado. La gestión sanitaria, ser gestor sanitario, es una profesión de riesgo personal, de riesgo por tu salud y de riesgo también por tu propia estabilidad. Una profesión que tiene una influencia, diríamos, y una repercusión de relación política que hace que cuando estas cosas se generan, bien porque hay cambios de ciclo político, pues evidentemente esto genera una situación muy importante se producen a veces ceses masivos sin ningún tipo de explicación. Otro elemento importante en el mundo de la gestión sanitaria ha sido la llegada de la universidad. La universidad ha hecho que estemos con programas formativos, diríamos que de muchísima más calidad de los que teníamos en la época cuando yo empezaba. Quiero hacer mención al sistema de ANECA con todo su sistema de control de lo que es la formación de directivos sanitarios. ¿Y qué ha cambiado? Pues ha cambiado que hay mucha gente que somos ya, diríamos que ya más mayores, somos más senior, y hay una generación que se va a ir jubilando por cuestiones de edad a lo largo de los próximos años, no digo décadas, años, y sin embargo tenemos un importantísimo problema de relevo generacional. Eso es absolutamente fundamental, pero me quedaría con la mejora de la formación, el advenimiento de las mujeres dentro del mundo de la gestión sanitaria con magníficos resultados y aceptando que la gestión sanitaria, hay mucha pasión en esta profesión y no deja de ser una profesión de riesgo desde mi punto de vista. Hablando un poquito desde esa experiencia acumulada, queremos preguntar también por los retos que se han ido enfrentando a lo largo de los años. Entonces queríamos preguntar a José Antonio Moreno qué retos han enfrentado ustedes ¿qué retos de los que han enfrentado ustedes en sus inicios siguen vigentes a día de hoy y cuáles dirían que hemos superado? Retos que tuvimos que afrontar. Pues yo creo que fuimos nombrados gerentes de hospitales en España hace muchísimos años, pues sin tener ni puñetera idea de lo que eso significaba. Ese fue lo primero que tuve que hacer yo cuando firmé mi primer contrato como gerente, fue salir corriendo cuando el administrador me puso delante un documento a ver qué es lo que era ese documento y cómo se utilizaba. Entré en una librería, me compré un libro
Y eso fue mi primer aprendizaje. ¿Cómo lo hemos superado? Pues en este momento SEDISA precisamente ha hecho un esfuerzo tremendo formando directivos. En este momento mi opinión personal es que sobran directivos preparados y faltan líderes capacitados, porque dirigir es tomar decisiones acertadas y oportunas, asumiendo riesgos en situaciones de incertidumbre. La incertidumbre sigue existiendo, las decisiones no se están tomando y los riesgos no se están asumiendo, porque faltan líderes para que hagan eso. Queremos un poquito seguir hablando hilado un poquito con estos retos, sobre la gestión profesional, cómo responde esta gestión a los nuevos retos de emergencias y acciones de salud pública. Para ello, pues queríamos lanzar esta pregunta a José María Martín Moreno. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, lo primero es decir que las emergencias no son excepcionales. Parece que tienen un concepto subyacente de que eso ocurre muy rara vez y demás. Son parte del escenario estructural que tenemos en el siglo XXI. Lo hemos visto con la pandemia de COVID, lo hemos visto con la DANA, lo estamos viendo permanentemente con los conflictos, incluso geopolíticos. Entonces, desde esa perspectiva, hay que pasar de la gestión heroica a la gestión sistemática. Y esto SEDISA también lo ha incorporado como algo que es prioritario. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Qué marco mental, muy brevemente, hay que articular? Lo primero de todo, saber que ante una situación siempre hay que prevenir todo lo posible para que no haya riesgos. Luego, de todas maneras, sabemos que hay unos riesgos subyacentes, como han ocurrido en diferentes poblaciones y circunstancias, entonces hay que hacer una preparación para, digamos, ante una situación complicada, saber reaccionar. Luego, un sistema de alerta que nos permita, a su vez, tomar medidas de una manera ágil. Y luego, por supuesto, hay que dar una respuesta ante el problema cuando ya haya surgido, el incendio, el problema, el tema atmosférico, ambiental o lo que fuese, y tener una recuperación sostenida. Entonces, desde ese punto de vista, el otro esquema que tenemos aquí es diferenciar las fases. Hay una fase de vigilancia, que es lo normal, estar viendo que todo vaya funcionando normal. Que va funcionando normal no quiere decir que no trabajemos, sino que tenemos que estar atentos. Luego es alerta, cuando esto ya hay una señal de riesgo y hay que ponerse en marcha, ¿no? La emergencia es cuando no es simplemente una contemplación, sino que hay que empezar a actuar de una manera inmediata. Pero cuando ya la cosa va peor, va a una crisis. Una crisis es cuando se supera nuestra capacidad de acción y entonces se requiere, además de eso, una continuidad asistencial, tensiones entre necesidades y capacidad y demás. Y lo peor es cuando se pasa al desastre o la catástrofe, que lo hemos vivido, desgraciadamente, de forma reciente. Todo eso hay que responder con ética, con profesionalidad y con capacidad de comunicación, que eso es lo importante. Creo que es importante prevenir, prepararse y, a su vez, saber informar de una forma honesta y comunicarse. Redacción médica, en ese sentido, pues es también un aliado para nosotros, porque eso es fundamental. Nos llama mucho la atención el papel, hablando de toda esta evolución, ¿no? El papel que tiene la gestión sanitaria, no solo en nuestro país, sino también la evolución de esta fuera de España. Entonces queremos preguntarle a la consejera delegada de Salud, a Paloma Alonso, qué papel ha tenido esta gestión sanitaria en la evolución, en concreto en Latinoamérica, si nos puede aclarar. Mira, Latinoamérica mira a España, a su sistema sanitario, porque primero, por lazos culturales de mucho tiempo. En segundo lugar, porque ha sido un modelo exitoso. En Latinoamérica el grave problema es la fragmentación. Es decir, que siguen teniendo un sistema de seguridad social, un sistema de beneficencia y un sistema privado. Entonces, han visto que el modelo español ha conseguido fusionar estos tres microsistemas y de una manera, creemos que con una transición que ha sido un modelo para el resto. Entonces ellos ven que esa trayectoria les puede costar, con nuestro apoyo, van a tardar menos tiempo y es una hoja de ruta que siempre tienes que adaptar al entorno de cada país, pero que está ahí y que sí se puede hacer. Y además con cuestiones que es mentoría,
que estamos trayendo a gestores de Latinoamérica para que vean la realidad española, nosotros también colaborando con ellos allí, pero es que luego también tenemos otra cuestión que es importantísima, y es que tenemos programas como el de la Organización Nacional de Trasplantes, Alianza, que está ayudando a los países de Iberoamérica y haciendo una liga para ver cómo se organizan allí, su organización y funcionamiento mejora. Y por otra parte, el programa MIR. Daros cuenta que actualmente entre un 10 y un 16% de las plazas que hay en el MIR, de enfermería, de medicina, son para personas que vienen migrantes. Entonces, ¿tú sabes lo que es eso? Formación de formadores, porque un porcentaje altísimo proceden de Latinoamérica y pueden trasladar allí el modelo que han visto aquí. Muchas gracias. Pues para cerrar este bloque de gestión sanitaria, qué mejor que preguntarle al presidente por una misión general, ¿no? ¿Qué misión general, qué misión principal, diríamos, dentro de la estructura actual de SEDISA? O quien quiera responder. Bueno, vamos a ver. La función fundamental del Consejo Asesor es asesorar. Es un órgano que se basa en el debate, en el asesoramiento a nuestra sociedad. Una sociedad como SEDISA que tiene más de 3.000 socios. Es una sociedad importante, que es un hito que no había ocurrido nunca en nuestro país, y es recoger más de 3.000, 3.100 y pico, creo, socios tiene en el momento actual. Pero la grandeza del propio Consejo Asesor, si se me permite, es que está formado por 19 personas de muy diferente origen, formación. Tenemos catedráticos, gerentes, políticos, médicos, economistas, enfermeros, abogados, ingenieros y además, inclusive, si me permiten la expresión, tenemos hasta diversidad ideológica dentro del propio Consejo, lo cual nos permite dar una visión, diríamos, de cómo es la realidad. Es decir, nosotros apoyamos muchos de los planteamientos de SEDISA y además lanzamos, una de las cosas importantes del Consejo es que ponemos sobre la mesa temas que consideramos de interés. Figúrense que y lo hacemos en diferentes formatos, a veces a través de informes magníficamente consensuados y que tienen una trayectoria, diríamos que de máxima colaboración entre los miembros del Consejo, porque el Consejo funciona unánimemente, unánimemente. Pero además de eso tenemos pues, luego las ágoras que hacemos, que son debates organizados dentro del propio Consejo. Y hay temas que muchas veces no se tratan ni en los congresos, ni en las reuniones, como por ejemplo las últimas que hemos tenido. Pues, ¿cómo se desarrolla la muerte en un hospital? O sea, ¿qué hay que hacer para que en ese proceso de nacer, vivir y morir, en el último momento también el mundo de la gestión sanitaria sea capaz de ponerse las pilas? Es decir, que hay que intentar que ese proceso sea importante. Pues eso habitualmente ni en las jornadas, ni en los congresos, ni en ningún sitio, pero el Consejo sí que lo toca. Por ejemplo, estamos preocupados con el mundo de la gestión sanitaria en este país. Por poner dos ejemplos. Pues el último Consejo, el último Ágora de hace justamente unos días, pues hablábamos de cómo estamos nosotros en Europa. Y en Europa, los programas formativos de los directivos sanitarios, porque a veces nos estamos siempre mirando el ombligo. Los programas formativos que estamos nosotros haciendo, liderados en gran medida, sin ninguna duda, por SEDISA, ¿coinciden con lo que están haciendo los otros países de Europa? Pues evidentemente para eso está el Consejo, para poner temas encima de la mesa. Cualquier persona puede mirar las 14, 12 o 13 ágoras que están en la página de SEDISA, se pueden consultar, tenemos siempre personas muy relevantes. Y lo que queremos eso es el debate y la aportación y la ayuda a lo que es nuestra propia sociedad, a lo que es nuestra Fundación SEDISA. Vamos a continuar esta mesa redonda hablando de ética, de valores, de buen gobierno, sobre todo en un entorno, ¿no? Ahora, pues, como bien nos decían también al principio de esta mesa redonda, con la evolución, gracias a ese entorno dominado ahora por la tecnología, por el dato, queremos preguntar al vicepresidente, a José Manuel González, ¿de qué forma corremos el riesgo de perder la perspectiva humanista y ética de la gestión?
esta evolución? Bueno, yo creo que afortunadamente la profesión sanitaria o los profesionales que se relacionan con la sanidad en general, y ya no hablo solo de clínicos, hablo de gestores y hablo de otras profesiones, tienen un fondo humanístico y ético importante, ¿no? Y eso yo creo que les sirve de freno ante, digamos, el caer en el desafío que supone la puesta en marcha de la tecnología, de los datos, de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Yo confío en que este riesgo lo podamos superar con cierta facilidad. Es verdad que en los inicios de la puesta en marcha de esta tecnología, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la historia clínica electrónica y a al Big Data, etcétera, pues hubo un cierto distanciamiento entre la relación médico-paciente. De hecho, había pacientes que se quejaban de que cuando iban al médico, por ejemplo, el médico estaba muy entretenido escribiendo con el ordenador y que apenas les miraba. Y yo creo que en ese momento faltaba esta cierta empatía que hay que tener y que es necesario que se tenga entre profesional y ciudadano o paciente, llámeselo como se le llame. Yo creo que el médico, el profesional, el gestor se ha ido adaptando a esta nueva tecnología y que por lo tanto ha ido evolucionando y que esta cierta, digamos, distancia que se podía vislumbrar en un inicio se ha ido superando y esperamos que se siga superando. La gestión sanitaria no puede basarse solo en algoritmos, tiene que basarse y estar supervisada por la ética. Yo hace poco tiempo leí, no sé en dónde, lo recuerdo, un término que a mí me gustó, que se llamaba humanismo tecnológico. Yo creo que es un término importante. La tecnología debe estar al servicio, debe ser una herramienta que el profesional utilice y no debe ser un fin, debe ser una herramienta, y si somos capaces de hacer que sea así, yo creo que no perderemos la perspectiva de que lo importante es mantener la empatía con el paciente, mantener la empatía con la persona a la que nos estamos dirigiendo de manera habitual. Para hablar de buen gobierno corporativo, nos preguntamos también qué consejos trasladan desde el Consejo a las actuales juntas directivas. No sé si Paloma Alonso nos quiere responder al hilo de este... Bueno, desde nuestro punto de vista, el buen gobierno se trata de la transparencia, se trata de rendir cuentas siempre, se trata de participación de los profesionales y de los pacientes, porque todo para el pueblo, pero sin el pueblo no funciona. Se trata también de la transparencia, de compartir bases de datos que permitan la comparación y la evaluación de resultados. Y por supuesto que a los gestores, pero también, gestores somos todos, no solo son el equipo directivo, cada uno que tiene en una organización sanitaria que está empleando unos recursos y que tiene que utilizarlos bien, son un médico, una enfermera, cuando está con un bolígrafo, también está haciendo gestión sanitaria. Esto no se nos puede olvidar. Gestores sanitarios somos todos. Y, por supuesto, lo que te iba a decir, integridad organizativa, que es lo que ha dicho muy bien mis predecesores, la ética tiene que estar en nuestras actuaciones. Pues claro que sí, y tienen que existir códigos de conducta. Y que la capacidad de los políticos para escuchar las expectativas y las necesidades de su población y para alinear el propósito a su cumplimiento. Nos queremos referir ahora un poquito a la gestión de esa presión y de esa toma de decisiones difíciles sin perder los valores profesionales. No sé si desde el sector académico, pues José María Martín nos puede orientar al respecto. Sí, muchas gracias. Yo me adhiero a lo que acaba de decir los doctores José Manuel González y Paloma Alonso. Y lo que idea fuerza es que en crisis no solamente hay que decidir rápido o con agilidad, sino que se decide con un marco ético para cuidar a los pacientes, a los profesionales y además de eso generar confianza social. Y por ser sistemático yo iría eso a una serie de brújula ética con 3 criterios de necesidad, o sea, quién es el que lo necesita, no es lo mismo igualdad que equidad. Luego, por otro lado, lo que es beneficio esperado y proporcionalidad que gana la población y el paciente con las acciones que vayamos a hacer, son el segundo elemento criterio de brújula ética, y el tercero es foco en los vulnerables, precisamente para hacerlo lo mejor posible. Y luego hay 3 prácticas que sostienen valores bajo presión. O
O sea, tenemos mucha presión y tenemos que hacer esto con agilidad. Pues son criterios explícitos con priorización transparente. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo y lo explico. No lo estoy improvisando como si no supiera y juego de oído. Trazabilidad, documentar el por qué se protege a los equipos, por qué se protege a la institución, por qué se protege a la población que estamos haciendo. Y el tercer criterio de práctica de sostenibilidad es transparencia y rendición de cuentas. Vuelvo a insistir en la importancia enorme de la comunicación, porque si no se genera desconfianza, y cuando se genera desconfianza se genera polarización, que es lo que estamos viendo mucho en la sociedad. En lugar de subir unos peldaños unos y bajar otros para encontrarnos en un sitio en el que todos nos ayudemos, pues se genera una polarización. Y por último, la ética reduce el desgaste moral del profesional. No es teoría, es protección. Y por lo tanto es básico actuar con ese paraguas ético, con menos improvisación, con menos ruido y con más cooperación. Hablamos efectivamente de esa transparencia. No se entiende, ¿no?, un buen gobierno dentro de una empresa sin esa transparencia. Queríamos hablar también desde la experiencia que tienen nuestros ponentes hoy. A José Antonio le queríamos preguntar si esa transparencia es una asignatura aprobada o pendiente, sobre todo cuando hablamos de instituciones sanitarias. Si está aprobada la transparencia, yo sí, le pondría 3 ceros. 3 ceros. No hay transparencia, hay mentiras. No se dice lo que pasa, sino que se oculta lo que pasa y se cuenta cosas que no pasan. Por ejemplo, claro, yo soy muy viejo ya, ¿no? Hace 25 años el Gobierno de España introdujo en los presupuestos de los hospitales una partida nueva que llamaba productividad. El problema de los sindicatos, que plantearon los sindicatos, es que ellos querían participar en eso, pero que no sabían cómo se podía medir la productividad en un hospital. Entonces la Escuela Nacional de Sanidad fue contratada para enseñar a los sindicatos por toda España cómo se calculaba la productividad. 2 profesionales de la Escuela Nacional salimos a explicar ese tipo de cosas. Resultado final. Los sindicatos, después de que se celebraron todos esos cursos, plantearon al Gobierno que no se podía medir la productividad y que, por lo tanto, café para todos. Se perdió una enorme oportunidad que algunos, a pesar de todo, la seguimos practicando, la tuvimos en práctica, la estuvimos utilizando, con unos resultados extraordinarios, que no voy a citar aquí por no cansar a nadie. La transparencia no solamente no existe, sino que se oculta. Esa sería mi frase resumida de lo que hay con respecto a la transparencia. No sé si nuestros ponentes están de acuerdo con esta José Antonio es la voz de la experiencia. No olvidemos que, quiero decirlo, yo llevo 40 años en este mundo, empecé en el 84 de gerente de un hospital en Andalucía. Y José Antonio fue profesor mío. Por tanto, lo que él plantea siempre ha sido así. No es un hombre de medias verdades. Siempre ha dicho lo que piensa y, evidentemente, estamos en un sistema muy opaco. Yo lo he dicho en la introducción. Tenemos mejores directivos porque tenemos mejores programas formativos. Pero tenemos unas organizaciones que no son nada transparentes, con modelos de gestión que son del siglo pasado, pero no de 1999, sino de 1975. Por tanto, no podemos permitirnos decir que tenemos transparencia cuando estamos trabajando con organizaciones que en su nacimiento fueron opacas, totalmente opacas. Y de hecho, lo único que hemos avanzado ha sido en la gestión del dato, en la gestión de la información clínica, de todo esto. Pero realmente hacer análisis sistemático de lo que ocurre en las organizaciones sanitarias, José Antonio lo ha dicho. Sí, ahondando en lo que dice Mariano, decimos que son cajas negras, porque si tú vas y te metes en la base de datos del Ministerio de Sanidad, no puedes identificar qué hospital es mejor que otro, porque están completamente anonimizados. Tienes que bucear en profundidad. Pero también quiero levantar una
la mano diciendo que sí, que ahora hay sitios donde se ha hecho. Un ejemplo es la Agencia de Evaluación de Cataluña, la ACUAS, y otro es Madrid, el Observatorio de Resultados de Madrid, a raíz de la libre elección y de que dar a la población una serie de información para que pudieran elegir, está, tanto de atención primaria como de los hospitales, está publicada la información. Tú puedes ver dónde tienen más mortalidad por prótesis de cadera, dónde tienen... Y eso a mí me parece muy importante, porque así también la población se implica. Sí, yo en relación con este tema querría aclarar que a la falta de transparencia a la que yo me refiero es sobre resultados de gestión. Sí, Es decir, no se mide la productividad, no se mide la calidad, aunque se habla mucho de ella. Yo cada vez que oigo a un señor, a un directivo, decir, hemos mejorado la calidad, le pregunto, ¿cuánto? Decir, hemos mejorado, es ocultar. No es transparencia, es ocultar para mí. Y cada vez que le oigo a un directivo decir, somos mucho más eficientes, y yo les digo, ¿cuánto más? No se mide la eficiencia. Cuantificar. O por lo menos yo no la he visto publicada. Y cada vez que la pregunto a quien habla de ella, me responde mirando las nubes. El modelo siempre ha... ahora me gustaría que tuvieran la palabra el resto de la mesa, pero decirle que el modelo ha gestionado lo que se ha considerado históricamente la evolución de la calidad asistencial desde el punto de vista de los gerentes, desde el punto de vista, en algún caso, de los profesionales, con una visión siempre muy científico-técnica. Hoy día esto no es posible, la sociedad esto no lo puede permitir y, por tanto, nos hemos inventado otros términos y empezamos a hablar de eficiencia y de resultados en valor. Pero el valor, ¿quién lo da? El valor lo tiene que dar el ciudadano que recibe el servicio. Y, por tanto, estamos en una nueva etapa, en la etapa en la que la eficiencia, la calidad y el valor no nos pertenece ni a los gerentes ni a los clínicos, por mucho que nos duela. Le pertenece a los ciudadanos, cómo lo viven. Que nos tienen que legitimar socialmente. Totalmente. Y en ese cambio estará la nueva etapa, una nueva etapa que se ha iniciado fundamentalmente a través de la pandemia. Con la pandemia aparece una nueva etapa del mundo de la gestión sanitaria, sí, en la que el perfil de los ciudadanos ha cambiado y además los ciudadanos han despertado de ser sujetos pasivos a querer ser sujetos activos. Por tanto, debemos de desterrar tanto dogmatismo en el mundo de la gestión sanitaria y entrar en una etapa, diríamos, de más horizontal, en la que seguramente... Bueno, ellos saben más que yo de esto, por favor. No. Yo creo que está todo lo importante dicho, ¿no? De todas formas, esta falta de transparencia yo creo que lo que de alguna manera está impidiendo es la libre competencia entre los hospitales. Y la libre competencia entre los hospitales significa, y lo ha dicho muy bien Mariano, que el ciudadano pueda conocer lo que pasa y cómo es cada centro, y al margen de la experiencia que comentaba Paloma de Cataluña o de Madrid, en el resto de España no está ocurriendo eso, ¿no? O sea, el ciudadano tiene que tener derecho a conocer lo que hacen sus centros sanitarios, no solo hospitales, sus centros sanitarios, y tiene derecho a elegir a qué centro sanitario quiere ir. Obviamente esto va a suponer que los mejores van a tener más afluencia de pacientes, por lo tanto van a tener más listas de espera seguramente, pero también deberían recibir más recursos para poder dar respuesta a eso. Si son los mejores, que reciban más recursos y que puedan dar respuesta a lo que la ciudadanía está demandando, ¿no? Lo que no puede ser es que el ciudadano esté siendo obligado a ir por su situación geográfica, por dónde vive, etcétera, a un centro determinado si ese centro no da respuesta a su situación y a su demanda, ¿no? Hay un tema de las listas de espera. Perdón. Bueno, yo quería complementar, porque estoy de acuerdo, por supuesto, la transparencia en el sistema sanitario es un reflejo de la transparencia de la sociedad. Nosotros hemos cambiado lo que es la información explícita, objetiva, bien además generada, comparable y con evidencia fiable por los relatos. Hemos contado cómo nos gustaría que las cosas sean. Y lo hemos visto todo eso, desgraciadamente, en los debates políticos que ahora mismo presiden nuestra sociedad.
O sea, que parte de eso no es que el sistema sanitario sea realmente culpable de una mala praxis, es reflejo de lo que hay. Dentro de eso, como se ha hablado del principio, y el doctor Mariano Guerrero lo comentó, el propio doctor José Antonio Moreno, la formación de los directivos es cada vez mejor. Y la voz de SEDISA, creo que para eso es importante, para precisamente hacer este rol de Pepito Grillo y decir ampliamente esto, tenemos que mejorarlo. Entonces, alguna cosa se ha mejorado. Por ejemplo, anteriormente no se hablaba nada de seguridad del paciente. Ahora hay unos sistemas de información de notificación de eventos adversos y se reconoce que errar es humano y que el peor error humano es no reconocer que se equivoca y, por lo tanto, tomar acciones para intentar que no se vuelva a equivocar. Entonces, todo el movimiento de seguridad del paciente, que no es exclusivo, por supuesto, en España, que es internacional, que está promovido también por la Organización Mundial de la Salud, pues creo que es un gran avance hacia una mayor transparencia. Pero no es dicotómica, no es decir que hay una transparencia absoluta o una transparencia cero. Hay una transparencia insuficiente para el ideal que nosotros tenemos, ¿no? Y al final no es que los resultados sean transmitidos de una manera absolutamente opaca y no se enseñe nada, sino que se enseña lo que se quiere. Entonces es parcial. Se llama maquillar, con el objeto de que, bueno, al final convivamos con una sensación de que lo hemos hecho mejor de lo que hemos hecho. Y no hay nada peor que engañarse a uno mismo. Yo creo que lo primero que hay que reconocer nuevamente es que nos equivocamos, pero que podemos ser mejores. Esto es la valía del ser humano. El ser humano no es perfecto, pero sabe que siempre puede ser mejor si realmente se lo propone. Bueno, y en línea con lo que decía José María, yo quería apuntar que, fíjate que se han incorporado las expectativas del paciente y los resultados en términos de calidad de vida. Es decir, que actualmente medimos resultados a través de cómo mejora o empeora la calidad de vida de una persona después de que se le ha hecho un proceso técnico o procedimiento. Y eso ha sido un avance impresionante. Porque verdaderamente, ¿para qué está el sistema sanitario? Para mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es nuestro último fin. Sobre las listas de espera. Sí. Yo creo que las listas de espera, que en muchas ocasiones son síntoma de la excelente calidad del hospital que tiene las listas de espera, porque significa que tiene más demanda que oferta, deberían de formar parte de la capacidad del paciente para elegir. Cosa que está también limitada en este momento. Es decir, cuando al paciente se le dice que va a tener que esperar usted 2 años en recibir ese diagnóstico, debería de tener la posibilidad de irse a otro sitio. Y debería de ser normal ese tipo de situaciones. Para lo cual habría que introducir el tema de las listas de espera en los programas de gestión, no en los programas políticos. Vamos a decirlo así, que se venden como... En fin, no quiero insistir en ese tema. Sí. Y en relación... En fin, de momento la lista de espera ya no sigo. Quiero recoger ese guante, José Antonio, porque, bueno, hablando un poquito también de relevo generacional y legado, vamos a pasar a este próximo bloque. Desde luego, sobre todo el debate que nos plantea la transparencia da para mucho, como sabemos. Hablamos de cambios, de progreso. Me gustaba también lo que comentaba José María sobre la formación, ¿no?, de directivos. Al final, hablando de nuevas generaciones, ¿vosotros creéis que están mejor formados técnicamente, pero quizás están más alejados de la clínica? Desde tu experiencia, José Antonio, ¿cómo valoras este punto? Yo he dicho que sobraban directivos y faltaban líderes. Me parece que he dicho esa frase. Sí. La vengo pronunciando desde hace mucho tiempo. Yo la he padecido. A mí me han sobrado. Yo tuve la suerte de tener a una mujer como jefe. Es el mejor jefe que yo he tenido, y pronuncio su nombre, porque me gusta hablar bien y me cuesta muchísimo hablar mal. María Gómez Mendoza ha sido mi mejor jefe en el Gregorio Marañón. Y el problema es que las mujeres están más capacitadas que los hombres para asumir determinadas responsabilidades de gestión sanitaria. Y no lo han Después te invito a comer, ¿eh? Después te invito a comer. Sí. Y eso no se está utilizando.
son más sensibles a determinadas cuestiones, son más racionales, aunque parezca mentira esto que acabo de decir, de más racionales, porque hay veces que no hay quien las entienda. ¿Me entiendes? Esa es otra de las cuestiones que creo que hay que apuntar. Más mujeres, porque hay más capacidad de liderazgo en las mujeres que trabajan en sanidad en este momento. Y lo que necesitamos son gente que asuma riesgos. Yo me la he jugado muchas veces como gerente. He asumido muchas y he sido feliz asumiéndolos. Quizá porque el riesgo para poderlos asumir te tiene que gustar. No sé si está claro. Necesitamos líderes y a lo que quería apuntar. ¿Sabéis por qué nos faltan los líderes? Porque los directivos de hospital somos los malos de la película. No somos considerados. Apenas somos valorados. Y la gente capacitada, los líderes, no quieren ir al sector sanitario. Se van a otros sitios en donde su liderazgo es más reconocido. Es una opinión personal, pero vivida muy directamente, de gente que tú querías que siguiera contigo, pero que se iba porque no era considerada como buen profesional. Y su capacidad de liderazgo es lo que yo necesitaba para introducir los cambios. No se puede llevar a cabo ningún tipo de cambio si no tienes líderes que asuman el riesgo. Esto es algo que también he aprendido. No se puede hacer nada bien hecho, hacer un cambio importante, un cambio con ruptura, como lo decimos ahora, cosa que eso yo le he llamado revolución. Disruptivo ahora. Disruptivo se llama ahora para disimular, sí. Revolución es como yo le he llamado siempre. Pero en la si no línea tienes que líderes. estás diciendo, fíjate si te da la razón que todos los sistemas de acreditación actuales de competencias directivas han incluido el liderazgo transformacional, además de la transformación digital, la sostenibilidad medioambiental y financiera, y competencias blandas. Y competencias blandas, gestión de emociones, liderazgo, trabajo en equipos de alto rendimiento, es decir, que las competencias blandas acompañan a las duras y la práctica. Pero, Paloma, esas competencias blandas y todo el liderazgo transformacional, hay que reconocer que la gran llegada de toda esa serie de conceptos ha sido a través de las mujeres. Ha sido a través de la incorporación a la que yo me refería en un primer momento. Me vais a dejar sin nada, porque voy a tener que invitaros a todos. El mundo de la gestión... ¿Porque el día 8 sería la mujer o...? Un sector como el sanitario, donde el 65% entre médicos y enfermeras son mujeres, no tenía, y yo he hecho mención en comienzo, a dos personas con las que he tenido una relación hace muchos años y que desgraciadamente ya no están con nosotros. Pero hoy día... muchos de los conceptos que consideramos necesarios han venido, qué casualidad, cuando tenemos un número importante de mujeres dentro. Nosotros eso somos muy cuidadosos también, porque aunque ahora estemos aquí 4 consejeros del Consejo y una sola mujer, tengo que decirles, por si acaso alguien piensa mal, que en el Consejo de los 19, 9 son mujeres. O sea que, en ese sentido, sabemos muy claramente desde nuestra propia casa que la aportación de las mujeres en el mundo de la gestión sanitaria es fundamental. Por supuesto. Aparte de ese papel de la mujer, por supuesto, tan necesario, igual que en cualquier ámbito, dentro de la gestión sanitaria, también queríamos hablar del papel de esos veteranos, de esa experiencia que se tiene a la hora de aprovechar, ¿no? De forma redundante, ¿no? Esa experiencia de la que hablamos. Entonces queríamos preguntar qué mecanismos de mentorización creéis que son necesarios para que no se pierda el conocimiento pues, tácito, ¿no? de esta gente con más experiencia. Sí. No sé si José María nos puede aportar. Sí, si se me permite, hilando con algo que se ha mencionado anteriormente, yo me gustaría complementarlo con algo que aprendí en Harvard, en la universidad que está en Boston, Estados Unidos, y es la diferencia entre los líderes y los gestores. Y de forma muy simple, y eso tiene que ver también luego con los mecanismos de mentorización. Se dice que las líderes, en inglés le llaman do the right things, and managers do the things right. O sea, que los líderes hacen las cosas correctas, toman las decisiones correctas, pero luego los gestores de verdad lo que hace es que lo que se ha decidido hacer, que se haga correctamente.
Y en ese sentido tampoco podemos llenar todo de líderes, en el sentido a lo mejor muy teórico, sino que hay que decidir qué queremos hacer y luego a partir de ahí hacerlo bien. Entonces, yo creo que hablando de la mentorización, el conocimiento tácito no se transmite con un manual, no es un librito. Y por eso SEDISA ha apostado mucho sobre este tema del relevo generacional y demás. Se transmite con casos reales, con convivencia profesional, con una reflexión estructurada. Y entonces, ¿qué sería lo que se puede hacer ante el reto de la pregunta que me haces? Que no es sencilla. ¿Cuál es el mecanismo de mentorización? Pero bueno, un modelo mixto, con 3 capas, podría ser una posible respuesta. En primer lugar, una mentorización formal, con parejas incluso, o sea, tener grupos con objetivos de liderazgo, de negociación, de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, todo eso. Luego, lo que se llama un acompañamiento, que en inglés le llaman shadowing, o sea, estás como en la sombra y estás ahí acompañando a los directivos en situaciones críticas, como los sindicatos, con las compras, todo esto. Se puede hacer muy bien y hacer un debrief corto, después hacer un análisis de lo que ha pasado, y luego las comunidades de práctica. Y también ahí SEDISA está haciendo una gran labor. Las comunidades de práctica se le llaman muchas veces ágoras, que es el nombre que nosotros hemos dado, que Isabel Chacón nos lo propuso y que realmente está siendo nuestro foro de reflexión. Una sesión de casos reales con aprendizaje compartido, con una cultura de aproximación emocional, psicológica y profesional a los problemas, ¿no? Y con un repositorio de lecciones aprendidas. Entonces, en definitiva, mentorizar no deja de ser más que convertir esa experiencia individual en capacidad transmitida institucionalmente de hacer el bien. Por eso a mí me parece que es una de las cosas más nobles que podemos hacer también en SEDISA. Sí. En este tema hay 2 cuestiones que quisiera puntualizar. Me parece que son unos 30 años, a mí me ofrecieron ser gerente del Hospital Ramón y Cajal. Cuando fui, no sé si fue dimisión o fue cese, no lo sé, bueno, sí. El Gregorio Marañón, me ofrecieron a cambio de compensarme de alguna manera que escogiera el hospital, y escogí ese hospital y negocié con el presidente de la INSALUD la creación en ese hospital del DIR, directivo residente. Ajá. Creo que es la solución. O sea, no se puede. Yo he tenido algún directivo residente que se llamaba Manuel Merina Ortega, concretamente, a quien conocéis creo que todos, y que estuvo conmigo en el Gregorio Marañón como residente. No ocupaba ningún puesto concreto, pero era mi sombra, vamos a decirlo así. Me seguía a todas partes. Eso es lo que hace falta. Y es la segunda cosa que quería decir sobre este tema. Hace aproximadamente 20 años, Isabel creo que lo recordará, intentamos y creamos y lo pusimos en funcionamiento en el máster de SEDISA las prácticas, para que durante unos meses, yo pedí que fuesen años, los alumnos del máster pasasen por un hospital obligatoriamente. Espacio de formación. Podían escoger el hospital, pero tenían la obligación de pasar por ese hospital para acompañar a los directivos del hospital en sus actividades, en función de lo que ellos quisieran ser el día de mañana. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Yo para poder suplir. Apuntando lo que dice José Antonio, fui de la primera promoción de lo que se llamó PEDIS, que era GIR, Gerente Interno Residente. Pasábamos 6 meses en la Escuela Nacional de Sanidad aprendiendo la teoría. 6 meses en un equipo directivo, en mi caso fue el Ramón y Cajal, y 2 meses en el extranjero, viendo otras realidades. Y era impresionante, pero no tenía nada que ver la teoría con la práctica. Es decir, tú llegabas y decías, bueno, me han enseñado los objetivos, tal, comité de dirección. El comité de dirección era el apagafuegos. Claro. Venían con el extintor. Y yo decía, ¿y cómo voy a hacer ahora? ¿Cómo llevaré a cabo esto, no? Muchas gracias.
Hablando de este relevo generacional, queríamos también preguntarle pues, al presidente, ¿no?, hasta qué punto es importante la profesionalización de la gestión sanitaria y, sobre todo, la despolitización, ¿no?, de la misma, digamos. Pregunta del millón. Vamos a ver, yo siempre he considerado que ser gestor sanitario es una profesión. Y lo he defendido a capa y espada. Yo abandoné todo lo que había hecho hasta ese momento para ser gestor sanitario y nadie me va a arrebatar el que defienda esta cuestión. Esto no es una cuestión pasajera de voy a ver qué pasa. Y además, tengo argumentos muy sólidos en ese sentido. Hoy día, que estamos hablando de la formación, tenemos una organización que es ANECA, la Agencia Nacional de Calidad, que ha calificado que los máster en gestión sanitaria de las universidades se llaman profesionalizantes. Profesionalizante significa que es para mejorar la profesionalidad. Primer argumento. Segundo argumento. En el plan estratégico de SEDISA, el elemento fundamental es la profesionalización de los directivos sanitarios a través de la formación. Es decir, que no se considere la gestión sanitaria en nuestro país una profesión, pues me parece un auténtico error. Y es un error que yo creo que quien más lo cometen son los políticos, que piensan que los gestores sanitarios, pues en muchos casos son peones de la propia organización para desarrollar una cosa tan maravillosa y a veces tan ingrata como gestionar los servicios sanitarios. Yo, en ese sentido, siempre no hablo a título muy personal en esta cuestión, porque en mi caso, como todo el mundo sabe, he sobrevivido durante 40 años y evidentemente algún arañazo puedo tener y alguna herida todavía sangrante, pero en líneas generales no he tenido nunca ningún problema fundamental, pero sí que lo han tenido compañeros cercanos a los que yo admiro profesionalmente. Y no ha existido nunca en este país claramente un criterio para los nombramientos y sobre todo para los ceses de los directivos sanitarios. Y esto hay que decirlo claramente, pero con ningún gobierno, y da igual que sea un partido u otro partido. Esto no ha ocurrido. Y cuando no había directivos sanitarios, como en un momento determinado decía el otro día la otra consejera, Ana Pastor, en un debate que teníamos, cuando no había directivos sanitarios, pues es verdad que se tiraba de lo que había. Pero a día de hoy hay centenares de directivos sanitarios y los políticos no pueden cometer esos errores tan burdos como diríamos que casi diríamos que equivocarse de caladero. Uno tiene que saber qué pescado es el que va buscando y evidentemente no se puede... Y en ese sentido hemos avanzado poco, esa es la verdad, hemos avanzado poco. Nosotros desde el Consejo tenemos un grado de libertad que a veces no es el grado de libertad habitual de los directivos sanitarios que están sujetos a los nombramientos a los ceses. Y yo respecto de la despolitización querría comentar un punto nada más. La última vez que fui cesado, mi equipo directivo del hospital me dijo lo siguiente. El que me lo dijo se llamaba Felipe González y no era el político, era el administrador del Hospital Universitario de Canarias, pero se llamaba así. Me dijo, hemos aprendido de ti cosas que no sabíamos y que son fundamentales para dirigir este hospital, pero a mí los peros han sido siempre lo que me ha interesado, porque es donde estaba mi posibilidad de aprender algo. Pero has tenido un defecto, y es que no has conseguido que ningún partido político te apoyara. Yo me sentí en la gloria, porque ha sido uno de mis objetivos fundamentales. Me negué siempre a depender de un político. El único político del que yo dependí fue, durante unos meses, José Borrell, que fue quien me contrató como gerente del Gregorio Marañón, cuando era el consejero de Hacienda de la Diputación Provincial de Madrid, y con el que cambiamos el nombre de Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco por el de Gregorio Marañón. Pero ahí, José Antonio, ¿no te parece a ti, y ligando con lo que ha dicho Mariano,
que el problema es que no es el nombramiento, porque puedo admitir en el nombramiento, sino que exista un modelo de evaluación de los gestores, que haya un contrato de alta dirección, que ahora que hemos hecho con SEDISA un análisis de cómo son la formación y la selección en otros países, lo importante es que tú tengas unos objetivos de cumplimiento, de actividad, de calidad, de presupuesto, y que se te evalúe, y que si tú cumples con eso, no tienen por qué haber motivos de cese. Puedo admitir que haya nombramientos políticos, pero ceses políticos, eso de ninguna manera. Nadie en esta mesa puede estar en desacuerdo, digo, para aclarar la cuestión, de que la responsabilidad del nombramiento y de los ceses la toman las autoridades sanitarias, y las autoridades sanitarias son los políticos electos en un país democrático donde se vota cada X número de tiempo. Eso nadie lo discute. Lo que se puede discutir es el criterio, pero nadie quiere usurpar esa autoridad, responsabilidad que tienen las autoridades sanitarias. Digo, por dejar claro el asunto, porque puede ocurrir que en un momento determinado alguien piense que es que los gestores sanitarios queremos el servicio de autocomplacencia de ser nombrados. No, nosotros no, en ese sentido. Lo único que decimos es que, oiga, tome la decisión, que es su responsabilidad. Hombre, pero no se equivoque. No se equivoque, porque hoy día pues tiene capacidad, tiempo, información, exactamente. Digo, por esta cuestión, para aclararlo, señor moderador. Y queda muy bien para pues, un poquito también dejar esa conclusión por parte del presidente, aunque a mí me gustaría trasladar al resto de la mesa, para cerrar esta serie de bloques, ¿cuáles dirían que es el legado, la enseñanza principal que les gustaría dejar a quienes liderarán la sanidad en 2030? José Manuel, por ejemplo. Bueno, es un tema delicado porque no siempre la gente que llega quiere escuchar o quiere atender lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, ¿no? Pero en todo caso, como los que estamos en esta mesa tenemos experiencia suficiente, hemos vivido muchas situaciones, pues yo me voy a permitir el dejar encima de la mesa algunos consejos por si alguien quisiera tenerlos en cuenta, ¿no? Yo creo que con la experiencia hemos aprendido todos a enfrentar conflictos, a saber cómo enfrentarlos, cómo resolverlos y muchas veces cómo no resolverlos, cómo no debiéramos haberlo hecho. Todos hemos tenido seguramente la constancia de la importancia que tiene el formar equipo. Formar equipo, el tener respeto mutuo entre todos los componentes de un equipo, el saber delegar, porque el saber delegar significa el tener confianza en la gente que trabaja contigo. Hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir que no, porque muchas veces en nuestra profesión, en nuestra experiencia, hemos tenido que decir que no, y ese decir que no no tiene que ir acompañado de una ruptura en absoluto. Hay que saber decir que no, pero manteniendo, digamos, la relación o la buena relación que hay entre la gente. Es importante discernir entre lo que es urgente y lo que es importante, porque muchas veces lo confundimos y es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Lo dijo antes José Antonio, los directivos tienen que tomar decisiones. Lo que no puede permitirse un directivo es no tomar decisiones. Hay que tomarlas con reflexión, hay que reflexionar sobre la decisión que vas a tomar, pero hay que tomarlas. Y saber que tomar decisiones significa equivocarse. Y lo hemos hecho muchas veces, nos hemos equivocado muchas veces, pero repito, tomar decisiones es una de las funciones de las tareas principales del directivo. Hay que saber transmitir también que la función del directivo es servir. Estamos al servicio de los profesionales y sobre todo de los ciudadanos. Y no hemos venido a la función directiva para servir y no para ser servidos. Y una cosa que me parece muy importante es que la gestión debe hacerse dentro de unos parámetros de honestidad, de honradez y de ética. Y ahí me reafirmo a lo que dice José Antonio, que no se le puede decir siempre que sí a lo que nos digan nuestros superiores. A veces hay que plantarse, decir que no, y si eso te cuesta el puesto, pues mala suerte. Pero hay parámetros y éticos, morales, que no deben nunca sobrepasarse. Y aquí tengo que hacer referencia, me vais a permitir, a un gran mentor mío, amigo, al que yo quiero muchísimo y que me enseñó mucho de estas cosas que estoy comentando, y era Francisco Bellar, tristemente fallecido. Y por supuesto yo le pediría a los nuevos directivos que sigan trabajando en
conseguir objetivos que o no hemos sabido, o no hemos podido, o no hemos querido y por lo tanto no hemos logrado, y que desde mi punto de vista son fundamentales. Una mayor autonomía en la gestión sanitaria creo que es básica. Antes lo comentábamos fuera de la mesa, creo que hemos ido hacia atrás en vez de ir hacia adelante, hemos retrocedido en la autonomía de gestión. No hemos avanzado casi nada en la profesionalización de los gestores, y es un tema básico que SEDISA está de alguna manera porfiando, luchando por ello, y que tienen todo nuestro apoyo porque creemos que es un tema básico. Nadie pretende, como decía Mariano, suplir la función de los políticos o de las autoridades sanitarias para nombrar gestores, pero al menos que se hagan con cierto criterio, tanto de nombramiento como de cese. Y que hay que prepararse ante los retos que el futuro nos depara. La inteligencia artificial, el saber adaptarse a ella, las nuevas tecnologías, es necesario formarse, y hace poco salió una estadística del FIIS que lo decía. La formación es fundamental, hay que formar a los gestores en las nuevas tecnologías, y aquí me voy a referir, y termino, en la importancia de la formación práctica. Yo creo que los nuevos gestores deben tener un ciclo de formación teórica, pero es importantísimo tener un ciclo de gestión práctica en la que aprendan en el día a día tanto de los aciertos como de los fracasos que los gestores tienen en su día a día, que son muchos. No hay mejor escuela de formación que la práctica diaria y el estar al lado de los gestores para que de aquí saquen las enseñanzas que cada uno quiera sacar. No sé si por este lado, Paloma, ¿quieres añadir algo? No sé, pero ha sido tan maravilloso que yo diría también dos cosas, ¿no? Una primera, que es el autoconocimiento. Fíjate que ahora una de las competencias por las que aboga la Federación Internacional de Hospitales en su marco, que tiene valores, responsabilidad, una de ellas es que el directivo empiece por él mismo con su autoconocimiento, porque muchas veces se gestionan mal las emociones y se gestionan mal a los equipos porque se aplican una serie de medidas técnicas, pero que no tienes capacidad de escucha, de cómo de alguna manera aunar voluntades. Y eso para mí es importantísimo, aunar voluntades, porque los directivos son unos facilitadores. A mí, quienes más me enseñaron fue cuando fui gerente de hospital, y me enseñaron el propio personal y los propios pacientes. Y eso a mí me parece importantísimo, que incorporen la voz del paciente y del profesional. Segundo, que gestores somos todos. Entonces, metería en la carrera de medicina o en la carrera fundamental de todas las ciencias de la salud, en la universidad, en el grado, un aspecto de gestión sanitaria. Porque cuando tú estás con un bolígrafo tomando una decisión que conlleva recursos, estás siendo un gestor. Me parece que ahí tenemos que llegar hasta el que verdaderamente decide, porque si los que estamos aquí creemos que los gestores sanitarios decidimos, no, el 80% del gasto lo decide el personal sanitario con su papel y con su lápiz. Tercero, conocer siempre expectativas. Clima laboral por parte de los directivos, ¿cómo estás? ¿Cómo contemplas si hay burnout? Si no lo hay, preocúpate por los tuyos. Y por último, por supuesto, lo más importante, lo que he dicho antes, mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es a los que nos debemos. Pues muchas gracias, Paloma. Vamos a ir concluyendo esta interesante mesa redonda. Vamos a pedir la palabra del presidente, de Mariano. A modo de conclusión final, queremos saber, pues, al final, qué pretende, ¿no?, el Consejo Asesor de SEDISA al proponer estudiar el legado en la gestión sanitaria. Y sobre todo, en resumen, ¿no?, a este respecto, cuál es el legado, ¿no?, que deja SEDISA y su fundación para una parte los directivos y directivas de la salud y por otra pues el sector de la salud, digamos. Bueno, la iniciativa del propio Consejo y por tanto la gracia a los 19 consejeros que lo formamos de mirar, de trabajar sobre el legado, en primer lugar, se basa en que todos deberíamos de, como personas, ser respetuosos con el pasado. Todos deberíamos de hacer eso. Porque una organización o una sociedad que no conoce de dónde viene, mal le va. Le va a ir muy mal. Por tanto, conocer qué ha pasado con el mundo de la gestión sanitaria desde que
empezó a haber los primeros líderes de gestión sanitaria, que sí que es verdad que fueron líderes, porque fue prácticamente empezar a algo que no existía. Bueno, en el Consejo tenemos algunas personas de ellas, uno de ellos es José Antonio. Mire, esto de la gestión sanitaria y del relevo generacional es algo así como, para que todos lo entendamos, como una carrera de relevos, en que nos vamos dando el testigo. Y tenemos que ser tremendamente respetuosos y agradecidos a las personas que nos han precedido. Es muy típico en la sociedad, como decía José María, somos el reflejo de la sociedad. Pues es muy típico en la sociedad pensar que el mundo empieza cuando nosotros llegamos. Y eso no se puede consentir. Por tanto, desde el Consejo, y no porque seamos los mayores, sino porque a lo mejor somos los más responsables, hemos decidido que trabajar en esto sería una labor muy importante, pero no para el Consejo, sino para la sociedad, para SEDISA. Por tanto, esta es una contribución a más de las que ya hacemos para SEDISA. SEDISA, en sus 25 años de trabajo aproximadamente desde su constitución, después de que se juntaron las sociedades de las que procedíamos, sociedad de directivos, la de administradores sanitarios, ADIGES, en diferentes momentos, yo creo que en este momento SEDISA se ha convertido en un agente fundamental en el mundo sanitario de nuestro país. Y no solamente por la formación, sino por el liderazgo de su voz, y para nosotros el que nos hayan considerado como parte de ellos a través del Consejo, pues es un honor que evidentemente siempre tenemos que agradecer. Mire, nosotros somos, diríamos que, los asesores de 3.000 socios, y eso es una responsabilidad enorme que tenemos nosotros. Somos las personas que de alguna forma estamos todos los días pensando en aquellas cosas que a lo mejor, como he dicho antes, no se dicen en los congresos, ni se dicen. Y además, algunos directivos a lo mejor no lo pueden decir tampoco, seamos conscientes, porque tienen políticos al lado, situaciones. Nosotros tenemos un grado de libertad diferente. Y de verdad que lo tenemos. Y evidentemente nos pueden cesar y quitar, claro, por supuesto. Además, nosotros tenemos que hacer justa medida de ello. Decimos que esto es una carrera de relevos. A este presidente que hoy está, espero que pronto lo releve otra persona que tenga más capacidad que yo. Pero yo, mientras que yo esté, lucharé porque seamos útiles y porque el nivel de libertad que tienen los diferentes miembros del Consejo Asesor se mantenga. Las ágoras las montan ellos, las proponen ellos, los ponentes los deciden ellos. Hombre, alguna cosilla tengo que decir yo, pero en líneas generales... Pero pocas. Pero si nos dice, pues, a ver, traigo otros temas. Bueno, en líneas generales. Me voy a terminar diciendo que SEDISA... Como buen presidente. SEDISA a día de hoy es fundamental. Es fundamental en el mundo de la gestión sanitaria. SEDISA es un invento que en su momento quiero agradecer a Joaquín Esteve el trabajo que en su momento hizo. Es verdad que a todos diríamos que nos embarcó en aquella etapa, pero el mérito es suyo. El mérito es suyo de coger diferentes organizaciones muy coincidentes. También quiero mencionar a ANDE, que es una sociedad, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, que comparte con nosotros el Congreso Nacional de Hospitales. Pero lo de SEDISA diríamos que ha sido un hito muy, muy importante y nosotros estamos muy agradecidos desde el Consejo Asesor de que nuestra voz cuente. Y el apoyo del asesor. Y el apoyo también, me he referido evidentemente al fundador de SEDISA, en su momento fue Joaquín, y al apoyo continuo. La opinión que José Soto, nuestro presidente, tiene del Consejo, pues se lo preguntaremos a él, pregúntenselo ustedes. Lo que me llega es bueno, lo que me llega es bueno, pero yo creo que es bueno que se lo pregunten ustedes. Pero Mariano ha dicho una cosa muy buena y es que siempre cuenta lo mismo. Dice que siempre José Soto le ha dado completa libertad, lo cual, que lo ha comentado él antes, es un privilegio en los tiempos que corren y siempre con consenso. Sí. Estamos muy agradecidos, ya lo he dicho al principio, tanto a SEDISA como a la Fundación SEDISA por darnos esta oportunidad.
y a ustedes por dar nuestra oportunidad de estar aquí hoy también. Creo que no puede tener mejor título al final que legado y futuro, ¿no? de ese consejo asesor que hoy nos acompaña. Así que nada, sin más, vamos a agradecer vuestro tiempo, vuestra colaboración y sobre todo, pues, qué duda cabe que vuestra experiencia. Así que muchas gracias. A vosotros. Venga, gracias.